Hola, buen día. Mi nombre es Raúl Villanueva Damián. Actualmente estudio la carrera de Criminología y Criminalística. Hoy les platicaré sobre la importancia del entorno ambiental en la influencia del comportamiento delincuencial. Hay muchas formas de describir a un criminal, no importando cuál sea el término. La pregunta es, ¿un criminal nace o se hace? Trataremos de enfocar el tema desde el punto de vista de la criminología, porque esto nos llevará a entender que es un tema de seguridad finalmente. Como definición podemos decir que es la ciencia que estudia la relación entre el crimen y los trastornos patológicos. En forma general, es estudiar al criminal como individuo que manifiesta sus ciertas patologías psicológicas en su comportamiento. A través de la historia de la humanidad, siempre han existido criminales patológicos, tal vez no ciertamente definidos con los términos conocidos hoy en día, pero existían. Una vez que nació esta ciencia, se empezó a estudiar al criminal desde el punto de vista psicológico, para entender su comportamiento y sus factores que influían para que fuera un delincuente. Desde que nació esta ciencia, el objetivo principal era deducir si un criminal nace o se hace. Hay muchas teorías al respecto, unas más comprobables que otras, unas más ciertas que otras. Se trata en el fondo de entender la manera de actuar de un criminal, de entender qué pasa por su mente cuando va a cometer un crimen. Es un tema muy complejo e interesante. La criminología trata de explicar el comportamiento psicológico del criminal, trata de determinar qué factores llevaron al delincuente a cometer un crimen. Es una ciencia que ha tratado de explicar a lo largo del tiempo los factores que intervienen para que un delito se cometa tal y como lo vemos. Como es un tema tan complejo, los investigadores partieron analizando la parte biológica del delincuente. Después agregaron la parte social, más tarde la parte ambiental, la escolaridad y así. Con el paso del tiempo, llegaron a abarcar todos los posibles factores que influyen en la mente de un criminal. Es tan complejo que no hay un patrón único que indique si un individuo será criminal o no, porque lamentablemente se descubre a un criminal una vez que haya cometido el delito. Seguramente a futuro, la ciencia y los investigadores podrán descubrir a un criminal antes de que éste lo sea. Factores de riesgo que podrían influir para que un individuo se convierta en criminal. Factores familiares. La familia es muy importante en las primeras etapas del desarrollo, sobre todo en la socialización. Va a depender mucho si es una familia numerosa, si hay ausencia de los progenitores, el estilo de crianza, si hay autoridad. También influye el ambiente familiar. En esta etapa es cuando se inculcan los principios y valores que le servirán al futuro adulto para defenderse de las malas influencias que se encuentran en su vida. Los factores escolares. La escolaridad es muy importante, ya que es ahí donde se refuerzan los principios inculcados en el hogar. Además adquieren y se conocen nuevas experiencias que influirán a lo largo de la vida. También se pueden adquirir malos hábitos o malas experiencias como el fracaso escolar, la compatibilidad, el individualismo, como vemos, tanto en el hogar como en la escuela. Se entregan enseñanzas que marcarán la vida de la persona, tanto como positiva como negativamente. El concepto de la ley o autoridad debe ser interiorizado en esta etapa. Los factores ambientales. El ambiente en el que se crece el individuo es muy importante. Lo que antes se decía es que a más clase social menos probabilidad de ser delincuente, y fue demostrado con estadísticas. Por lo tanto,
Lo que se deducía era que en la clase social baja existían más delincuentes. Con el paso de los años, se pensó que la clase social baja se veía como más desfavorecida, que no estaba en igual de condiciones que la clase social alta, ya que no podían contratar mejores abogados. Hoy se dice que la influencia del ambiente en el criminal ocurre mediante sus grupos de pares, en la familia y con los amigos. Y si en su grupo delinquen, portan armas, consumen drogas, serían un fuerte predictor de la delincuencia, como es una posible causa. Medios de comunicación. La información que entregan estos medios influye en la percepción de las personas en riesgo. Hay que cuidar la información que se entrega para no crear estigmas sociales que arrastren a los individuos a la delincuencia. Factores genéticos. Ciertos comportamientos antisociales tienen una base genética. Algunos resultados de investigaciones dicen que ciertas personas están más predispuestas a relacionar al castigo físico con agresividad, lo que explicaría por qué no todos los niños maltratados desarrollan tendencias antisociales. Si todos esos factores se unen, o al menos algunos, podríamos tener la respuesta a la pregunta arribada mencionada: ¿un criminal nace o se hace? Probablemente todos tenemos una personalidad, algún factor psicológico, pero no siempre se manifiesta si no existe la oportunidad de cometer un crimen. Ya entran en juego todos los factores antes mencionados. Eso sería todo, espero les haya servido.